Dios lo ve todo. Ninguna cosa se esconde de su mirada santa. No existe secreto, mentira ni traición que quede oculta ante su presencia. Él es el alfa y la omega, el principio y el fin, aquel que contempla la tierra con sabiduría absoluta y entendimiento eterno. Cuando has sido herido, cuando el peso de una traición amenaza con quebrar tu espíritu, cuando la injusticia te rodea y sientes que ya no puedes más, es posible que en tu dolor te preguntes si Dios realmente lo ha notado. Quizá alzas tu voz entre lágrimas y clamas, preguntando por qué lo permitió, por qué guardó silencio, por qué no intervino justo en el momento de tu quebranto. Pero te aseguro, en el amor del Señor, que ni una sola lágrima ha caído de tus ojos sin que Él la haya visto. Ninguna injusticia ha pasado desapercibida ante el Dios justo. La Escritura nos recuerda en Proverbios 15:3: los ojos de Jehová están en todo lugar, mirando a los malos y a los buenos. Esto significa que no hay engaño, crueldad ni pecado que escape a la atención del Creador del cielo y de la tierra. Los impíos pueden pensar que han burlado el juicio divino, que sus actos permanecen ocultos, que han logrado salirse con la suya. Pero Dios conoce. Él escudriña el corazón de cada hombre y de cada mujer. Discierne los pensamientos y las intenciones. Va más allá de las apariencias. No se deja engañar por palabras ni se sorprende ante los planes perversos. Piensa en Agar, la sierva de Sara, en el libro de Génesis. Fue tratada con desprecio, echada al desierto, sola y herida, vagando sin rumbo. Y sin embargo, en ese lugar de quebrantamiento, el Señor vino a su encuentro. Allí, ella le dio un nombre, El Roi, que significa el Dios que me ve. No había sido olvidada, no era invisible. Dios la había contemplado desde el principio y en su compasión proveyó para ella incluso en medio de la aflicción. Lo mismo es verdad para ti. Cuando te traicionan, cuando te desprecian, cuando murmuran a tus espaldas y se levantan contra la obra de Dios en tu vida, puedes tener la certeza de que el Señor lo ve todo. Él no observa desde lejos, no es indiferente. Él contempla y en su tiempo perfecto actuará. Considera también la historia de José. Sus propios hermanos lo vendieron como esclavo, lo aborrecieron, conspiraron contra él, convencidos de que lo habían eliminado para siempre. Pero Dios vio. Cuando fue falsamente acusado, encarcelado injustamente, abandonado en la oscuridad por un delito que no cometió, Dios vio. Aunque parecía que la maldad había vencido, Dios seguía teniendo el control. Estaba dirigiendo cada detalle, moviendo piezas invisibles, preparando a José para algo mayor. Y al final, la justicia de Dios se manifestó. José no solo fue rescatado del encierro, sino que fue exaltado a un lugar de honra. Y aquellos que buscaron destruirlo terminaron postrados ante él. La justicia divina no siempre se revela como esperamos, ni en el momento que deseamos, pero nunca deja de llegar. Nadie puede escapar a su juicio, ninguno puede burlar su sabiduría. El soberbio será humillado, el malvado enfrentará las consecuencias de sus actos, el inocente será vindicado. Quizá no suceda de inmediato, quizá no ocurra según nuestra visión, pero Dios es fiel y juzgará toda maldad conforme a su perfecta justicia. Y cuando estés herido, cuando te sientas ignorado, cuando dudes de que algún día llegue la justicia, recuerda que Dios está mirando. Él no ha apartado su rostro de ti, no ha pasado por alto tu dolor, ni ha ignorado una sola lágrima derramada en silencio. Las mismas manos que formaron los cielos, que colgaron las estrellas en su lugar, que sostienen el curso de las naciones, son las que también sostienen tu vida con ternura infinita. Aquel que pronunció la creación con su palabra es el mismo que te vela día y noche con fidelidad inquebrantable. La venganza pertenece al Señor. Esta verdad recorre las páginas de la Escritura como un hilo dorado, revelando tanto la justicia incorruptible como la misericordia insondable de Dios. Cuando somos heridos, traicionados, cuando alguien se opone a lo que Dios está haciendo en nosotros, la carne clama por represalia. Nuestro corazón humano anhela justicia, pero una justicia moldeada por nuestro dolor. Queremos que otros sientan lo que nos hicieron sentir, que sangren como sangró nuestra alma, pero la palabra de Dios nos señala otro camino. Romanos 12:19 declara: no tomen venganza, hermanos míos, sino dejen el castigo en las manos de Dios, porque está escrito: mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. Hay una razón santa por la cual la venganza le pertenece solo a Él y no a nosotros.
Nuestra justicia está quebrantada por el pecado. Nuestras emociones, como olas impetuosas, nublan la visión espiritual. Solo vemos una parte, solo sentimos una cara de la historia. Nuestra ira, por legítima que parezca, puede alejarnos de la voluntad perfecta de Dios. Pero Él, el justo juez, lo ve todo con ojos puros. Nada se le escapa. Conoce cada intención, cada pensamiento oculto, cada verdad que aún no ha sido revelada. Su juicio no está contaminado por impulsos humanos, sino que fluye desde la verdad absoluta y eterna. Observa la historia de David y Saúl. Saúl, un rey devorado por la envidia, persiguió a David sin causa, con odio desbordado. David tuvo oportunidades para acabar con él, para hacer justicia con sus propias manos. Incluso sus hombres lo animaron, creyendo que aquel momento era la oportunidad divina. Pero David no cedió. No tomó para sí lo que solo pertenece a Dios. Reconoció que Saúl, a pesar de su caída, seguía siendo el ungido del Señor. David eligió esperar en Dios, confiar en su tiempo, en su justicia, y Dios actuó. Saúl encontró un final trágico, no por manos humanas, sino por la mano soberana de Dios. David no se elevó por su fuerza, sino por el diseño divino. Cuando la venganza mora en el corazón humano, se vuelve un veneno. Corrompe el alma, endurece el espíritu y enciende un fuego que devora a todos a su paso. No solo luchamos contra los que nos hirieron, sino que, en lo más profundo, nos levantamos contra Dios mismo, cuestionando su autoridad, su tiempo, su fidelidad. Nos convertimos en jueces de nuestra propia causa, porque tememos que Él no obrará como esperamos. Pero su justicia no llega tarde, no vacila, no falla. Él sabe cuándo y cómo actuar en favor de sus hijos. Piensa en los hermanos de José. Lo vendieron como esclavo, impulsados por la envidia y el rechazo. Creyeron que lo habían eliminado, que su historia había terminado. Pero Dios observaba, y nada de lo que José sufrió fue en vano. Ninguna lágrima fue desperdiciada. Ninguna injusticia quedó sin respuesta. Años después, aquellos mismos hermanos temblaban ante José, ahora poderoso. Pero José no se vengó, no les devolvió el mal. Comprendió que Dios había estado obrando en todo momento, incluso en medio de la traición. La justicia se cumplió, pero no fue la del hombre. Fue la justicia de Dios, pura, santa y perfecta. Cuando albergamos el deseo de venganza, en realidad nos aferramos a cadenas invisibles que aprisionan el alma. La amargura, la ira y el odio no solo nos encarcelan, sino que lentamente consumen nuestra libertad interior. A menudo creemos que al devolver mal por mal encontraremos alivio o justicia, pero es todo lo contrario. Cuanto más perseguimos la venganza, más cautivos quedamos de su veneno. En cambio, cuando entregamos ese dolor a Dios, cuando colocamos la justicia en sus manos santas, se rompe el yugo que nos oprime. Entonces podemos avanzar en fe, con la certeza profunda de que Él se encargará de cada injusticia en su tiempo perfecto. Ningún malvado escapa al juicio de Dios. Aunque parezca que han triunfado, que han burlado la justicia humana, que su pecado ha quedado impune, Dios no puede ser burlado. Él ha dicho que la venganza le pertenece y su palabra no falla. Nadie escapa a la justicia divina. El altivo será humillado. El opresor enfrentará su día de juicio. El mentiroso, el traidor, el inicuo, todos comparecerán ante Él. Ningún crimen, ninguna traición, ningún acto de crueldad permanece oculto a los ojos del Todopoderoso. Él pagará a cada uno según sus obras, juzgará con justicia, y su juicio será santo y perfecto. Dios te llama a perdonar. No es una sugerencia, ni una opción que puedas elegir según tus emociones. Es un mandato claro y solemne. Jesús dijo en Mateo 6, 14-15, porque si perdonan a otros sus ofensas, también los perdonará a ustedes su Padre Celestial. Pero si no perdonan sus ofensas a otros, tampoco su Padre les perdonará a ustedes las suyas. Estas palabras no son ligeras ni simbólicas, revelan una verdad espiritual profunda. El perdón no se trata únicamente de la otra persona. Tiene que ver con el estado de tu alma, con la intimidad de tu relación con Dios. Retener el perdón es como llevar una cadena pesada sobre el corazón, una carga que oprime solamente al que la lleva, mientras el otro sigue su camino sin afecto ni peso. El perdón es una de las cosas más difíciles que Dios nos pide, porque desafía nuestra naturaleza humana. Cuando somos heridos, nuestro instinto es aferrarnos al dolor, levantar murallas, protegernos,
asegurarnos de que el daño no se repita. Queremos que el otro sufra como nosotros sufrimos. Buscamos justicia, y muchas veces esa justicia se transforma en sed de venganza. Pero Dios nos llama a algo más alto. Nos invita a soltar la rabia, la amargura y el resentimiento y a rendir todo a sus manos fieles. Jesucristo mismo nos mostró el camino del perdón cuando, colgado en la cruz, golpeado, humillado, clavado por aquellos que vino a salvar, tuvo todo el poder para aniquilar a sus verdugos. Pudo haber invocado legiones de ángeles. Pudo haber exigido justicia inmediata. Pero en lugar de eso, alzó su mirada al cielo y dijo: Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Lucas 23, 34. Ese perdón no nace del corazón humano, es de origen divino. Y sin embargo, es ese mismo perdón al que somos llamados a extender a los demás. Muchos piensan que perdonar significa excusar lo que se hizo, minimizar el daño o actuar como si nada hubiese pasado. Pero ese no es el verdadero perdón. Perdonar no es justificar el pecado. Tampoco implica que debas volver a confiar ciegamente. El perdón no significa necesariamente que debas permitir que esas personas regresen a tu vida. Perdonar no se trata de ellos, se trata de ti y de Dios. Es una decisión sagrada que rompe las cadenas con las que el enemigo intenta aprisionarte. Él quiere que te aferres a la falta de perdón porque conoce muy bien cómo corrompe tu corazón. La falta de perdón se convierte en amargura y la amargura envenena tu alma. Endurece tus sentimientos, oscurece tu visión espiritual y te impide recibir la paz que el Señor anhela derramar sobre ti. Te aleja de Dios porque Él ya te ha dicho que si no perdonas, tampoco serás perdonado. El enemigo desea verte atrapado en ese ciclo de dolor repetido, reviviendo una y otra vez las heridas, manteniéndolas abiertas, impidiéndote sanar. Pero Dios te llama a algo más alto. Él te llama a la libertad. Mira a José. Sus propios hermanos lo traicionaron, lo vendieron como esclavo, lo abandonaron como si no valiera nada. Tenía todos los motivos para odiarlos, toda la justificación humana para vengarse cuando llegó al poder. ¿Pero qué hizo? Los perdonó. Escogió ver la mano de Dios aún en medio de su sufrimiento. Les dijo en Génesis 50, 20: Vosotros pensasteis mal contra mí, mas Dios lo encaminó a bien. Esa es la visión de alguien que ha entregado su dolor a Dios, de alguien que ha decidido no permitir que la amargura eche raíces en su alma, de alguien que entiende que perdonar no es debilidad, sino fortaleza nacida del Espíritu. Perdonar no es olvidar, no es actuar como si nada hubiera ocurrido, pero sí significa rendir ante Dios el derecho a tomar justicia por mano propia. Significa confiar en que Él ha visto cada herida, cada injusticia, y que en su tiempo perfecto Él se encargará. Perdonar es un acto de fe, es creer que Dios es tu defensor, que Él sanará tu corazón, que Él manejará la situación mejor de lo que tú jamás podrías. Algunas heridas son profundas, algunas traiciones parecen imposibles de perdonar, pero el perdón no es algo que logres en tus propias fuerzas. Es una obra que Dios hace en ti cuando te rindes a Él, cuando decides perdonar, aunque tus emociones aún no lo entiendan. En ese momento, Dios interviene. Él te concede gracia. Él comienza a sanar. Él empieza a levantar la carga que has llevado por tanto tiempo. Hay personas que viven toda su vida atrapadas en la amargura, sin llegar jamás a experimentar la plenitud de lo que Dios tenía para ellas, simplemente porque se negaron a perdonar. Pero ese no es el deseo de Dios para tu vida. Él quiere que camines en libertad, que sueltes la carga, que confíes en Él con la justicia, con la sanidad, con la restauración. Y todo comienza con el perdón. Dios usa el dolor para tu crecimiento. Esta es una verdad que muchas veces resulta difícil de aceptar, especialmente en medio del sufrimiento. El dolor es algo que evitamos por naturaleza, algo por lo que oramos pidiendo ser librados, algo que nos parece injusto cuando llega. Pero Dios nunca permite el dolor sin un propósito. Cada lágrima, cada dificultad, cada prueba está formando en ti el carácter de la persona que Él te ha llamado a ser. Nada se pierde en las manos de Dios. Aquello que el enemigo planea para causar daño, el Señor lo puede transformar en un instrumento que fortalece nuestra fe, moldea nuestro carácter y nos acerca más íntimamente a su presencia. Las Escrituras están llenas de relatos de hombres y mujeres que atravesaron el sufrimiento y el dolor, no porque Dios los hubiera olvidado, sino porque Él los estaba preparando para un propósito más grande. Consideremos a Job, un hombre íntegro,
intachable ante los ojos de Dios, y aún así perdió todo: su familia, su riqueza, su salud. Su aflicción fue tan profunda que hasta sus amigos más cercanos llegaron a pensar que debía haber pecado. Sin embargo, Dios nunca lo abandonó. El dolor de Job no fue en vano. Fue una prueba de fe, un crisol donde su confianza en el Señor fue purificada. Y al final, Dios le devolvió todo lo que había perdido, y aún más. También está José, traicionado por sus propios hermanos, arrojado a una cisterna, vendido como esclavo, acusado injustamente, encerrado en una prisión. Cada paso de su camino parecía añadir una nueva capa de sufrimiento, un nuevo golpe a sus sueños. Pero no era un castigo, era preparación divina. Si no hubiera sido traicionado, nunca habría llegado a Egipto. Si no hubiese sido acusado falsamente, nunca habría conocido al copero del faraón en prisión. Y si no hubiera sido olvidado en aquella celda, nunca habría sido exaltado al lugar exacto y en el momento preciso para salvar a su familia del hambre. El dolor de José no fue en vano. Formaba parte del diseño perfecto de Dios para colocarlo justo donde debía estar. El dolor desmantela nuestras ilusiones de control. Nos hace humildes. Nos obliga a reconocer cuánto necesitamos a Dios. Cuando todo marcha bien, cuando la vida sigue el curso de nuestros planes, es fácil apoyarnos en nuestras propias fuerzas. Pero el sufrimiento nos lleva al suelo. Nos recuerda que no tenemos el control, que no podemos remediarlo todo, que necesitamos desesperadamente la presencia y el poder de Dios. Y en ese lugar de entrega total, algo glorioso sucede. Nuestra fe se profundiza. Aprendemos a confiar en Dios de una forma que antes no conocíamos. Descansamos en Él. Dependemos de su fuerza y no de la nuestra. Pablo lo comprendió cuando escribió en 2 Corintios 12:9. Pero él me dijo: te basta con mi gracia, pues mi poder se perfecciona en la debilidad. Por eso, con mucho gusto habré de jactarme más bien en mis debilidades, para que permanezca sobre mí el poder de Cristo. Pablo llevaba una espina en la carne, una carga que le producía un dolor intenso, algo que rogó al Señor que le quitara, pero Dios no lo hizo. En lugar de eso, usó esa debilidad para revelarle que su gracia era más que suficiente. A veces, el dolor que tanto anhelamos que Dios elimine es precisamente lo que Él está usando para manifestar su poder en nuestras vidas. El sufrimiento nos refina como el oro en el fuego. Quema nuestras impurezas, nuestro orgullo, nuestra autosuficiencia, y deja tras de sí una fe más pura, un carácter más firme, un corazón rendido por completo a la voluntad de Dios. Es en el horno de la aflicción donde llegamos a ser lo que Él nos ha llamado a ser. Hay lecciones que solo se aprenden en el dolor. Hay una profundidad en la relación con Dios que solo se alcanza en el valle, en esos momentos donde no nos queda nada más que Él. El dolor también nos enseña compasión. Cuando hemos sufrido, podemos comprender mejor el sufrimiento de los demás. Podemos consolarlos, alentarlos, caminar junto a ellos con la misma gracia que Dios nos ha brindado. Nuestras heridas se transforman en testimonio. Aquello que el enemigo quiso usar para destruirnos se convierte en el instrumento que Dios usa para equiparnos a fin de ayudar a otros. Dios no desperdicia el sufrimiento. Lo que parece una fractura es, en verdad, el proceso de ser hechos de nuevo. Lo que creemos que es el final, muchas veces es solo el comienzo de algo mucho más grande. Lo que parece una temporada de sufrimiento, en realidad puede ser una etapa de preparación divina. En medio del dolor, el Señor está obrando silenciosamente en lo profundo de tu ser. Te está formando, refinando, fortaleciendo. Y cuando pases por el fuego de la prueba, no saldrás igual. Saldrás más fuerte, con mayor sabiduría, con un corazón más conformado a la imagen de Cristo. La justicia de Dios es santa y perfecta. En un mundo donde la corrupción parece dominar, donde la mentira y el engaño prosperan, donde los inocentes sufren mientras los malvados se enriquecen, fácilmente podemos preguntarnos si algún día se hará justicia verdadera. Vemos a muchos actuar con impunidad y el corazón humano se inquieta, pero el Señor, en su santidad, lo ve todo. Él no es indiferente al mal. Su justicia no se parece a la de los hombres, que es limitada, demorada o parcial. Su juicio nunca llega tarde, nunca es influenciado, nunca se equivoca. Es justo y llega en el momento preciso, de la forma exacta, como declara la Escritura en Deuteronomio 32:4. Él es la roca,
sus obras son perfectas y todos sus caminos son justos. Es un Dios fiel, que no comete injusticia, recto y justo es Él. A diferencia de los jueces humanos, que pueden ser seducidos por el poder, el dinero o las influencias, nuestro Dios es incorruptible. No cierra los ojos ante la maldad, no ignora las transgresiones, no absuelve al culpable sin arrepentimiento. Él es el juez supremo y su veredicto es final. En muchas etapas de la vida sentimos el peso de la injusticia sobre nuestros hombros. Observamos cómo prosperan los que engañan, los que destruyen, mientras los que han sido fieles atraviesan dificultades y aflicciones. En medio de esa tensión, la duda quiere entrar. ¿Dónde está Dios? ¿Por qué permite esto? Pero la palabra nos consuela y nos recuerda en el Salmo 37:7. Guarda silencio ante el Señor y espera en Él con paciencia. No te irrites ante el éxito de otros, de los que maquinan planes malvados. Que aún no haya llegado la justicia no significa que no llegará. El tiempo de Dios no es como el nuestro. Su paciencia no es debilidad, sino un acto de misericordia que concede oportunidad al arrepentimiento antes de que caiga el juicio. Considera a Faraón en el libro de Éxodo. Oprimió al pueblo de Dios, los esclavizó y endureció su corazón ante múltiples advertencias. Por un tiempo parecía invencible, gobernando con mano de hierro. Pero Dios ya había determinado el final de la historia. Las plagas que azotaron Egipto no fueron casualidades. Fueron manifestaciones claras de la justicia divina. La soberbia de Faraón lo condujo a su ruina y terminó ahogado en el Mar Rojo, mientras los oprimidos marchaban libres. La justicia se manifestó con precisión divina en el momento señalado por Dios. Otro reflejo del actuar justo de Dios se halla en la historia de Amán, en el libro de Esther. Un hombre de gran influencia tramó la destrucción del pueblo judío y planificó la muerte de Mardoqueo, erigiendo una horca para ejecutarlo. Estaba convencido de que nada fallaría en su plan. Sin embargo, en un giro asombroso, la misma trampa que había preparado para otro se convirtió en su propia condena. Amán murió colgado de la misma horca que él mismo construyó. Así obra Dios. Los malvados pueden conspirar, tramar en secreto y aparentar una fuerza imparable, pero finalmente caerán por las mismas redes que tendieron. La justicia divina no se limita a castigar al impío, sino que también exalta y vindica al justo. Cuando José fue arrojado a prisión por un crimen que no cometió, a simple vista parecía que la injusticia había triunfado. Pero el Señor, en su soberanía, ya había preparado un propósito mayor. Elevó a José desde la oscuridad del calabozo hasta la autoridad en palacio, convirtiéndolo en un testimonio viviente de que ningún agravio puede frustrar el plan eterno de Dios. Lo que el hombre intentó para mal, Dios lo tornó en bien. Una de las más profundas revelaciones de la justicia divina se manifestó en la cruz de Jesucristo. La humanidad, culpable de pecado, merecedora del juicio y completamente incapaz de salvarse por sus propios medios, fue alcanzada por una gracia inmerecida. La justicia exigía un precio, pero la misericordia abrió el camino. En la cruz, justicia y misericordia se encontraron en perfecta armonía. Jesús cargó sobre sí el castigo que correspondía a cada uno de nosotros, para que por medio de él fuéramos justificados ante el Padre. Ningún pecado fue ignorado, ninguna maldad fue pasada por alto. Todo fue pagado, ya sea en la cruz o en el juicio eterno. Esta es la justicia perfecta de Dios, que también reconoce a aquellos ministros que cumplen fielmente su llamado de proclamar la gracia a quienes se arrepienten. Aunque su justicia no siempre se manifieste de inmediato, su cumplimiento es ineludible. El impío puede imaginar que ha escapado, que ha burlado las consecuencias, que sus caminos permanecerán ocultos para siempre. Pero delante del Señor, nada está escondido. Él contempla cada acto de opresión, cada ganancia deshonesta, cada traición, cada injusticia cometida, y en el momento señalado por su voluntad traerá juicio. El soberbio será abatido, el opresor caerá, el mentiroso será descubierto. Nadie puede huir de la justicia de Dios. Para los que han sido víctimas de injusticia, hay consuelo en saber que Dios no los ha olvidado. Ha registrado cada agravio, ha recogido cada lágrima, y un día lo restaurará todo. Llegará el momento en que toda injusticia será confrontada. Cada obra malvada recibirá su retribución, y los justos serán reivindicados. Su justicia no es parcial,
Su justicia no es deficiente. Su justicia es perfecta. Dios restaurará lo perdido. La pérdida es una realidad que tarde o temprano alcanza a cada ser humano. Se presenta de múltiples formas: pérdida de relaciones, de oportunidades, de salud, del tiempo, incluso de la esperanza. Hay instantes en que la vida parece haberse quebrado irremediablemente, cuando lo que ha sido arrebatado parece demasiado para poder recuperarse. Pero en Dios, nada está perdido para siempre. Él es un Dios de restauración, un Dios que toma lo quebrantado y lo vuelve a hacer completo, un Dios que convierte el lamento en gozo y las cenizas en hermosura. Las Escrituras nos muestran repetidamente esta verdad profunda. Cuando Dios está presente, la pérdida nunca es el final de la historia. En el libro de Job contemplamos la vida de un hombre que lo perdió todo: su riqueza, su salud y hasta sus hijos. Su aflicción era tan intensa que se sentó entre las cenizas, rascando sus llagas, abandonado por sus amigos y sumido en una tristeza insondable. Todo aquello por lo cual había trabajado, todo lo que amaba, parecía haberse desvanecido, y sin embargo, Job permaneció fiel. No comprendía las razones de su sufrimiento, pero siguió confiando en Dios. Y al final, el Señor lo restauró. Job 42:10 declara: Y quitó Jehová la aflicción de Job, cuando él hubo orado por sus amigos, y aumentó al doble todas las cosas que habían sido de Job. Dios no solamente le devolvió lo perdido, sino que le dio aún más. Así obra la restauración divina. No se trata simplemente de restituir lo que fue quitado, sino de renovar y multiplicar con propósito y gracia. La restauración de Dios no siempre es inmediata, ni toma la forma que esperamos. Hay momentos en que oramos para que todo regrese tal como era, pero el Señor, en su sabiduría perfecta, tiene en mente algo más grande. José es un ejemplo vivo de esto. Perdió años de su vida cuando sus propios hermanos lo traicionaron, arrojándolo a un pozo y vendiéndolo como esclavo. Fue despojado de su hogar, su libertad, su seguridad. Fue acusado falsamente y encerrado por un crimen que no cometió. Pero Dios no había terminado su obra. Aquellos años que parecían perdidos eran, en realidad, años de preparación silenciosa. El Señor lo elevó a un lugar de autoridad, restaurando su vida de tal forma que llegó a ser instrumento de salvación para toda una nación. En Génesis 50:20 leemos sus palabras a sus hermanos: Vosotros pensasteis mal contra mí, mas Dios lo encaminó a bien, para hacer lo que vemos hoy, para mantener en vida a mucho pueblo. El dolor, la traición, los largos años de lucha no fueron en vano. Dios los tejió cuidadosamente para colocar a José en un propósito que él nunca habría imaginado. La restauración no siempre significa que Dios nos devolverá exactamente lo perdido. A veces, Él nos otorga algo diferente, algo mayor. Naomí, en el libro de Ruth, también conoció el peso de la pérdida. Su esposo y sus 2 hijos murieron, y ella regresó a Belén con el alma quebrantada, convencida de que su historia había terminado. Pero el Señor ya había trazado un nuevo camino. A través de Ruth, su nuera fiel, Dios restauró la vida de Naomí de una forma inesperada. Ruth se casó con Buz, y el hijo que nació de esa unión se convirtió en fuente de gozo y redención para Naomí. Aquello que parecía una pérdida definitiva, en realidad era la antesala de una bendición más profunda. Porque la restauración de Dios no se limita a lo material. Él sana corazones rotos, repara la fe destruida, renueva la esperanza extinguida. Hay quienes han perdido el fervor, el propósito, la alegría de vivir. Sienten que la vida les ha arrebatado demasiado, pero el Dios que restaura aún obra con poder. Joel 2:25 nos da esta promesa eterna: y os restituiré los años que comió la oruga. Dios no solo restaura cosas, Él también restaura el tiempo. Él puede redimir los años que parecen perdidos, las oportunidades que parecían haberse desvanecido, los sueños que parecían muertos. Allí donde reinaba la tristeza, Él puede traer gozo. Donde había confusión, puede traer paz. Donde todo parecía terminado, puede encender una nueva esperanza. No existe pérdida tan grande que Dios no pueda redimir. Lo que el enemigo ha robado, Dios lo puede devolver. Lo que fue quebrantado, Él lo puede sanar. Lo que parecía destruido, Él lo puede reconstruir. Su obra de restauración no se limita a una simple devolución. Es una renovación total, un acto de amor y fidelidad que supera nuestra comprensión humana. Cuando Dios restaura,
lo hace con abundancia, con propósito y con una profundidad que siempre revela la grandeza de su gracia. Su restauración siempre es más de lo que se perdió, más de lo que se esperaba, y es siempre un testimonio vivo de su amor que no falla. Tus enemigos están en manos de Dios. No existe traición, ataque ni injusticia que pase desapercibido ante los ojos del Señor. Cuando las personas se levantan contra ti, cuando conspiran y traman daño, cuando buscan herirte, puede ser tentador responder con tus propias fuerzas. Pero no necesitas llevar esa carga. Dios es tu defensor. Él escucha cada palabra dicha en tu contra, conoce cada plan oculto, ve cada intento de hacerte daño, y Él mismo se encargará de todo, a su manera perfecta. Las Escrituras son claras respecto al trato de Dios hacia los enemigos. En Romanos 12:19 leemos: No os venguéis vosotros mismos, amados míos, sino dejad lugar a la ira de Dios, porque escrito está: Mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. No hay razón para buscar venganza, ni para luchar batallas que no nos pertenecen. El mismo Dios que abrió el Mar Rojo, que cerró la boca de los leones, que derribó ejércitos en favor de su pueblo, es el Dios que hoy pelea por ti. Considera la vida de David. Fue ungido como rey, elegido por Dios, pero pasó años huyendo de Saúl, quien lleno de celos y furia lo perseguía con intención de matarlo. Saúl lo vio como enemigo, lo cazó sin descanso. David tuvo oportunidades para devolver el mal, para actuar por su cuenta, pero eligió confiar. Sabía que Dios tenía el control, que su vida y su causa estaban en manos del Altísimo. Y fue Dios mismo quien puso fin al reinado de Saúl. David no tuvo que alzar su mano. La justicia de Dios es perfecta y su tiempo siempre es exacto. A veces parece que los impíos prosperan, que los que obran con maldad siguen adelante sin consecuencia, pero nada escapa a la mirada del Señor. El Salmo 37:1 y siguientes nos recuerdan: No te impacientes a causa de los malignos, ni tengas envidia de los que hacen iniquidad, porque como hierba serán pronto cortados, y como la hierba verde se secarán. Ningún enemigo puede resistir ante la justicia divina. Ningún opresor quedará sin castigo. Nadie que se levante contra un hijo de Dios triunfará al final. José fue traicionado por sus propios hermanos. Lo arrojaron a un pozo, lo vendieron como esclavo y lo dieron por muerto. Él pudo haber pasado su vida lleno de enojo, buscando venganza, pero eligió confiar en Dios. Años más tarde, cuando se encontró cara a cara con los mismos hermanos que lo habían traicionado, no tomó la justicia en sus propias manos. En su lugar, les dijo en Génesis 50:20: Vosotros pensasteis mal contra mí, mas Dios lo encaminó a bien, para hacer lo que vemos hoy, para mantener en vida a mucho pueblo. Dios transformó la traición en bendición. Aquello que fue diseñado para destruirlo, se convirtió en la plataforma que lo impulsó hacia su propósito. Tus enemigos no tienen la última palabra sobre tu vida. Aquellos que intentan derribarte, que hablan en tu contra, que planean tu caída, no están en control. Dios sí lo está. Y cuando decides confiar en Él, cuando eliges dejar a tus enemigos en sus manos, te liberas del peso de la amargura, del cansancio de buscar revancha, del desgaste de pelear batallas que nunca fueron tuyas. Jesús mismo nos mostró lo que significa dejar a nuestros enemigos en las manos del Padre. Mientras colgaba en la cruz, falsamente acusado, escarnecido, golpeado y crucificado por los mismos a quienes vino a salvar, no los maldijo, no clamó por fuego desde el cielo. En lugar de eso dijo: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Lucas 23:34. Ese es el poder de la confianza. El poder de saber que Dios ve, que Dios conoce, que Él se encargará de todo según su perfecta voluntad. El modo en que Dios trata con tus enemigos va más allá de toda lógica humana. Él puede humillar al soberbio, silenciar al impío, desenmascarar al engañador y hacer justicia con precisión divina. A veces elimina al enemigo, a veces transforma su corazón y otras veces lo usa como instrumento para empujarte hacia tu destino. Sea cual sea su manera de obrar, hay una verdad segura: tus enemigos están en sus manos y Él no fallará. En cada prueba, en cada traición, en cada momento de sufrimiento, Dios permanece soberano. Él ve la injusticia, conoce tu dolor y jamás está ausente en tu lucha. Los enemigos que se levantan contra ti, las pérdidas que parecen insoportables, el dolor que parece interminable, nada de eso está fuera de su control. Él es tu defensor, tu sanador,
tu restaurador. Su justicia es perfecta, su tiempo es exacto, y sus planes no pueden ser frustrados. No hay herida tan profunda que Él no pueda sanar. No hay mal tan grande que Él no pueda redimir. Lo que fue diseñado para dañarte, Él puede usarlo para tu bien. Lo que te fue arrebatado, Él lo puede restaurar. Lo que fue quebrado, Él lo puede redimir. Las batallas que enfrentas no son tuyas para luchar en soledad. Él pelea por ti. El peso de la venganza, de la amargura, de la ira, no es tuyo para cargar. Él se encargará de tus enemigos. Las estaciones de dolor y pérdida no están vacías de propósito. Él está formando tu carácter, fortaleciendo tu fe y guiándote hacia algo mayor. Confía en su justicia, confía en su restauración, confía en su poder para usar cada dificultad como herramienta de crecimiento, aun cuando no lo puedas ver, aun cuando el dolor sea intenso, aun cuando la espera parezca interminable. Dios está obrando. Sus manos nunca están ociosas. Su justicia no se retrasa. Su amor nunca falla. Su amor nunca falla. Y al final, Él hará que todas las cosas sean restauradas.